Saludos, soy el profesor Harry Alices Villanueva. Vamos a hablar un poquito de la ley de los gases. ¿Okay? Pues, ¿qué factores influyen en las leyes de los gases? Temperatura, presión y volumen. Esas son las tres condiciones, los tres factores que hay que considerar cuando trabajamos con gases. La temperatura siempre tiene que ir en grados Kelvin. ¿Cómo se calcula Kelvin? Sumando 273.15 a los grados centígrados. La presión puede estar en milímetros de mercurio o en atmósfera más comúnmente, ¿verdad? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio equivale a un toro, en honor a Torricelli. Y volumen, siempre que breguemos con gases, el volumen se expresa en litros. Ok, pues la primera ley importante de los gases es la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que en temperatura constante el volumen de un gas varía inversamente con la presión. O sea, a mayor presión, menor volumen de un gas. Aquí tienen este aparatito, ¿verdad? Que explica eso más o menos. ¿Ok? Fíjate que a mayor presión que uno aplica, el volumen del gas disminuye. ¿Ok? A mayor presión, esta gráfica, a mayor presión, pues el volumen va bajando. Ok, la fórmula matemática para la ley de Boyle es esta. Presión inicial, volumen inicial, igual a presión final, volumen final. Es simplemente sustituir la fórmula, ¿verdad? En algunos problemas de esto le pueden pedir cualquiera de las cuatro variables. Y por una simple operación algebraica, despejando, ¿okay? Podemos despejar por cualquiera de las cuatro variables. Lo importante es entender bien el problema, ¿verdad? Entender cuál es la presión inicial, la presión final, volumen inicial, volumen final. Por ejemplo, este problema. Un gas ocupa un volumen de 200 litros, pues el volumen inicial a una presión de 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión inicial. ¿Cuál será futuro? ¿Cuál será su volumen? Pues el volumen final. Si la presión aumenta a 900 milímetros de mercurio, la presión final. ¿Okay? Ahí tienen el problema resuelto. Es simplemente sustituirlo, ¿verdad? ¿Cuál será su volumen? Pues estamos buscando volumen. Y despejamos una simple operación algebraica. Vemos que el volumen es 168.88. Fíjate que el volumen era 200 litros al inicio. Bajó a 168. ¿Por qué? Porque la presión aumentó de 700 a 900. Y fíjense que la presión, la ley de Boyle, es a temperatura constante. Por eso es que ustedes no ven la temperatura en la fórmula. Que algunos estudiantes, pues, eso es una orejita, ¿verdad? Si ven que la temperatura no está en la fórmula, porque el problema le dice que temperatura es constante, puede ser la ley de Boyle. También tenemos la ley de Charles, que la ley de Charles dice que el volumen de un gas varía directamente con la temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen. Esta es la expresión matemática de la ley de Charles. Y, de nuevo, podemos despejar por cualquiera de las cuatro variables. Y la ley de Charles se cumple a presión constante, por eso es que no ven presión aquí. Presión constante porque se cancela matemáticamente. Fíjate este diagramita, ¿verdad? A mayor calor, mayor temperatura, el volumen del gas se expande. ¿Ok? Se expande. Y fíjate que la presión se mantiene constante. La presión es constante, pero a mayor temperatura, mayor volumen. Igual aquí está la temperatura, este es el volumen a esta temperatura, Kelvin, y cuando la temperatura sube, el volumen aumenta. ¿Okay? Los problemas son iguales que la ley de Boyle, ¿verdad? Es cuestión de sustituir y resolver. Por ejemplo, una muestra de 600 mililitros de gas nitrógeno, 600 mililitros sería el volumen inicial. Se calienta de 27 grados centígrados, temperatura inicial, a 77 grados centígrados, a presión constante. ¿Okay? Fíjate que la presión es constante en la ley de Charles. Hice una orejita para saber qué fórmula se va a usar. Y sustituimos y resolvemos el problema recordando que siempre hay que cambiar la temperatura a grados Kelvin cuando trabajamos con gases. ¿Okay? Y nos da 700 mililitros de resultado final. ¿Okay? Porque la temperatura subió de 27 grados centígrados a 77 grados centígrados. Pues el volumen subió de 600 a 700 mililitros. El volumen usualmente se usa en litros, ¿verdad? Pero se puede usar en mililitros también porque cancelan las unidades. Ok, entonces la ley de Gay-Lussac dice que cuando el volumen de un gas se mantiene constante, esta vez el volumen es lo que es constante, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura.
O sea, a mayor temperatura, mayor presión. Eso es lo que dice la ley de Gay-Lussac. Aquí tienen este diagramita, ¿verdad? El volumen es constante. Fíjate que el volumen no cambia. ¿Okay? Pero mientras sube la temperatura, sube la presión. A mayor temperatura, mayor presión. A mayor temperatura, mayor presión. Eso es lo que pasa en una lata de aerosol. Si se calienta mucho, ¿verdad? La presión va a aumentar y la lata puede explotar. ¿Okay? Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Ponemos un bloque de hielo. Según se va enfriando el gas, fíjate, la presión va bajando. ¿Okay? Al principio hay mucha presión, pero según se va enfriando el gas, la presión va bajando. Y los problemas de Gay-Lussac son a volumen constante, por eso ustedes no ven el volumen aquí. Y lo mismo, despejar por las 4 variables. Porque los problemas te pueden pedir cualquiera de las 4 variables. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí una muestra de 30 litros de un gas nitrógeno en un envase de metal cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que te están diciendo que el volumen es constante. Y si el volumen es constante, pues se usa la ley de Gay-Lussac. Entonces nos dan los datos: 20 grados centígrados y una presión de 3 atmósferas. Esas son las condiciones iniciales. Se coloca en un horno cuya temperatura es 50 grados centígrados. ¿Okay? Esa es la temperatura final. Entonces nos están pidiendo la presión a esa temperatura. Resolvemos, ¿verdad? Cambiamos los Kelvin, cambiamos las temperaturas a Kelvin. Resolvemos, ¿verdad? Y nos da el resultado nos da 331 atmósferas, ¿verdad? No se ve bien aquí, pero sería 331 atmósferas el resultado. ¿Okay? Inicialmente la presión era P1, era 3 atmósferas. Subió un poquito. ¿Okay? Subió un poquito porque la temperatura subió de 20 a 50 grados centígrados. Y si sube la temperatura, pues sube la presión. ¿Okay? Ok, tenemos entonces la ley de combinada de los gases, que ahí se combina todo. ¿Okay? Todo, aquí nada es constante, todo cambia. ¿Okay? Esta es la expresión matemática y ahí podemos despejar por cualquiera de las 6 variables. Si conocen un poco de álgebra, no hay que memorizar esta fórmula, ¿verdad? Solamente saber despejar. Un problema típico de la ley de combinada de los gases es cuando nos dan muchos datos. Si nos dan muchos datos, temperatura, presión y volumen cambian, pues lo más seguro es la ley combinada de los gases. Es cuestión de saber sustituir en la fórmula y saber despejar. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos las variables del experimento, los datos que nos dan, vamos a resolver con P2. ¿Okay? Y nos da que la presión es 1190.42 atmósferas, la presión final. ¿Okay? Aquí estamos comprimiendo el volumen, pero estamos calentando. ¿Okay? Y así que la presión aumenta. Ok, entonces está la ley de los gases ideales, ¿verdad? La ley de los gases ideales es, la vamos a ver ya mismo, ¿verdad? Esta que está aquí. Todos los gases que cumplan con esta ley están cumpliendo con la ley de los gases ideales. PV sobre NT, donde N es moles de temperatura en grados Kelvin, presión, volumen, N es moles. Pues PV sobre NT es igual a una constante que se llama la constante de los gases ideales, R. Y todos los gases que siempre esta expresión produzca la constante R, pues esos gases se consideran ideales. La mayoría de los gases son ideales. Esta es la fórmula de los gases ideales, ¿verdad? Esta fórmula es bien importante porque por los moles, si tenemos los gramos de gas, podemos despejar todo esto por los moles. Entonces podemos determinar el peso molecular de un gas. ¿Ok? Porque mole, recuerden que mole es gramo sobre peso molecular. Si tenemos los gramos del gas, despejamos esta fórmula por los moles y podemos determinar el peso molecular de un gas. Por eso que esta fórmula es importante. La R, si la presión está en atmósfera, la R asume este valor. Hay distintos valores para R, ¿verdad? Si está en milímetros de mercurio, otro valor, ¿verdad? Si está en calorías, otro valor. Si está en joules, otro valor, ¿verdad? Pero el valor que más se usa es en atmósfera, para resolver esos problemas. Por ejemplo, aquí tengo un problema de los gases ideales, le doy los datos. Siempre que un problema te hable de la R o te mencione gramos, como aquí
Acuérdense que en química todo es en términos de mole. Siempre que te mencionen gramos, hay que pasar por mole. Pues si menciona gramos o mole, o menciona la constante R, sabemos que la ley de los gases ideales. ¿Okay? Aquí está la resolución de ese problemita. ¿Okay? Está 3.06 atmósferas. Es nada más que sustituir y despejar. Y que recordar cambiar las temperaturas a Kelvin. ¿Okay? En este caso la presión nos va a dar en atmósfera porque estamos usando la R en atmósfera. Ok, cualquier duda me pueden enviar un email. Gracias.